abrir en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 9 del Evangelio de Juan. No vamos a leer en primera instancia, no vamos a leer todo el capítulo 9, pero sí lo vamos a ir recorriendo, porque todo el capítulo 9 es todo un evento, está todo relacionado. De hecho, Juan, es hermoso, el Evangelio de Juan es tremendo, porque si uno lee desde el capítulo 1 puede ir siguiendo la melodía de Juan, qué es lo que quiere transmitir, palabras claves que tiene Juan en su Evangelio y que las repite incluso en primera de Juan, pero es precioso. Y este capítulo habla, bueno, lo vamos a leer hasta el versículo 12, luego vamos a orar pidiéndole al Señor que nos guíe en esta mañana. Juan capítulo 9 versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Vamos a orar. Señor, gracias por, como cantábamos recién, por este tesoro que tenemos, que es tu palabra, pero no es tesoro por de qué forma está construida tu palabra, la Biblia, con estas hojas, estas tapas que tenemos en nuestras manos, Señor, sino es tesoro porque habla de ti. Precioso tesoro es tu palabra porque habla de ti, Señor. Y por eso rogamos que tu palabra afecte nuestras vidas. Rogamos eso porque como hijos tuyos necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados aún más. Los ojos de nuestro entendimiento para conocer la esperanza, para conocer tu gracia, para profundizar en la obra de Cristo a favor de pecadores indignos. Y Señor, también rogamos que tu palabra afecte aquellos corazones que aún están endurecidos delante de ti. Señor, tú puedes santificar y puedes salvar, y así lo haces por medio de tu palabra. La acción de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor, y rogamos que esta mañana, como cada domingo que nos juntamos, Señor, tú obres de esa forma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un episodio muy particular. ¿Qué es la ceguera, ¿no? Porque habla de una persona que está ciega de nacimiento. ¿Y qué es clínicamente qué es la ceguera? Hay un montón de información impresionante acerca de lo que es la ceguera. Cosas que yo realmente desconocía acerca de esta pérdida total o pérdida parcial de la vista. Hay un montón de tipos de ceguera, muy interesante si uno se pone a buscar, dependiendo del grado, dependiendo del tipo de pérdida de
de visión, la visión reducida. Hay una que se llama escotoma o la ceguera parcial de un ojo. El daltonismo incluso es algo que también está relacionado con las afecciones de la vista. Se calcula hoy, son datos de la ONG, de la Organización Mundial de la Salud, que hay cerca de, o más de 30 millones de personas que son ciegas completamente. No sé cómo sacan esos datos, pero es interesante que esto no ha ido en decremento, sino que ha aumentado. Y obviamente uno se pone a pensar y claro, a raíz del pecado uno puede ver que la enfermedad es algo normal, entre comillas, en este mundo. Y la ceguera es una de ellas. Pero es interesante ver que en la Biblia la primera referencia que se hace a la ceguera es de boca de Dios mismo. Cuando en el Éxodo, recuerdan, Moisés intenta excusarse, diciendo que él es torpe de habla y no quiere ir a Faraón a tener que liberar al pueblo. Lo recuerdan seguramente. Y en Éxodo capítulo 4, versículo 10 y 11, dijo Moisés a Jehová, esta es la excusa: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y escuche lo que Jehová le responde a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Muy interesante. Lo llamativo es que a lo largo del Antiguo Testamento uno puede ver y encontrar diferentes referencias a la ceguera, pero no va a encontrar, y no lo busque, no le ahorro ese trabajo, no busque sanidad de un ciego en el Antiguo Testamento. Muy interesante. No vemos eso. Sí nos dice el Salmo 146:8 que es Dios quien abre los ojos de los ciegos, pero no va a encontrar una sanidad explícita de un ciego en el Antiguo Testamento. No hay. Muy interesante, porque sí va a encontrar mucho acerca de la ceguera, pero como un símbolo o como una referencia a la condición espiritual del ser humano. Sí, habla de eso. Y especialmente de la ceguera espiritual de Israel. Muchas veces Dios habla de eso. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 12 habla, si me acompaña, Ezequiel capítulo 12. Versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Ahí está hablando de la condición espiritual de Israel, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. O sea, la ceguera de Israel es causa de esta rebeldía de corazón. Isaías es uno de los que más habla de la ceguera de Israel. Isaías, capítulo 29 de Isaías 29, versículo 17, dice: no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo, y está hablando de cuando Dios va a redimir a su remanente de Israel, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Ahí está, y versículo 19: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Dios va a restaurar a su remanente y le va a dar esta vista, porque son ojos de ciegos los que tiene la gente. O sea, naturalmente venimos con esta ceguera espiritual, venimos así.
Isaías de nuevo, en capítulo 35, va a repetir esta misma idea, versículos 4 y 5 del capítulo 35, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esta es la acción directa de Dios sobre el corazón rebelde, haciendo ojos, abriendo esos ojos, abriendo esos oídos. Capítulo 61, de nuevo, Isaías. Parece que Dios usó bastante esta imagen en el profeta Isaías. En capítulo 61, versículos 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor. Y esta es una referencia directa a lo que va a ser el ministerio del Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el ministerio que el Mesías iba a hacer, y es interesante porque cuando en Lucas 4:18 se hace referencia a este pasaje de Isaías 61, dice, y se cita a la versión griega del Antiguo Testamento, dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. La versión griega dice: a dar vista a los ciegos, que es la misma referencia de esto de dar a los presos apertura de la cárcel, vista a los ciegos. Con mucha frecuencia el Evangelio de Juan hace referencia a esto de ver, a esto de creer, son casi como sinónimos, y posiblemente el Evangelio de Juan ha sido uno de los más leídos. De hecho, el Evangelio de Juan es el que se recomienda que lea a cada nuevo creyente. Cada nuevo creyente tiene que leer, y cada persona que se acerca a una iglesia tiene que leer el Evangelio de Juan. Es muy importante. Hay iglesias que han nacido por repartir casa por casa el Evangelio de Juan, hermoso. ¿Por qué? Porque Juan tiene un claro propósito. Juan, en capítulo 20 de Juan, él lo dice, él mismo lo dice. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero esto que escribió Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el gran propósito de Juan. Si usted lee Juan, si usted lee el Evangelio de Juan, no deje de tener presente que este testimonio de Juan acerca de Jesucristo tiene este propósito. El propósito de Jesús es la persona que cumple estas promesas del Antiguo Testamento, es el que va a abrir los ojos a los ciegos. Este es nuestro precioso Salvador, el Dios que presenta Juan. Por eso desde el capítulo 1 de Juan vemos a Juan presentando el testimonio de Dios mismo acerca de Jesús, y termina la declaración de Tomás ahí al final, antes de este propósito del libro, diciendo: Tomás, cuando lo vio, Señor mío y Dios mío. Entonces, ahí está este Dios que viene a abrir los ojos a los ciegos, a dar vida, a dar fe a las personas por medio de su Espíritu Santo, que Juan capítulo 3 habla claramente de que es por medio de su Espíritu Santo que puede dar vida y regenerar a una persona, no por otro medio. Y teniendo en cuenta ese propósito de Juan al escribir el Evangelio, inspirado por Dios el Espíritu Santo, es que vamos
entonces a recorrer, esto fue solo la introducción, vamos a recorrer todo el capítulo de Juan, pero no se preocupe, no vamos a estar hasta las 3 de la tarde con todo el capítulo 9 de Juan, pero sí vamos a tratar de recorrer juntos para captar el mensaje, y la manera más sencilla de captar el mensaje de este capítulo es verlo en las etapas que se desarrolla esta narrativa. El tema del pasaje es claramente el contraste entre la vista espiritual y la ceguera espiritual. Hay un alto contraste y la idea que podemos sacar de eso es que así como Dios es glorificado en la sanidad de este ciego de nacimiento, Dios es glorificado en la salvación de los pecadores. Y no solo eso, sino que también Dios es glorificado en la condenación de los incrédulos. Esa es la idea del pasaje. Y lo vamos a ver en 7 movimientos que hay en el pasaje rápidamente. En primer lugar vamos a ver la condición del ciego, versículos 1 al 7, que ya lo hemos leído. Acá estamos en el tercer año del ministerio de nuestro Señor, y Juan es uno de los que, gracias a las referencias que hay de las fiestas, es el más cronológico cuando desarrolla su evangelio. Es muy interesante eso. Y desde el capítulo 2 nuestro Señor ha venido enseñando discursos. Después léalo en su casa. Si tiene el tiempo, lea todo el evangelio de Juan. Muy interesante. Desde el capítulo 2 empieza el Señor a hablar acerca de discursos claves acerca de su persona. De su persona. Diciendo que Él es quien conoce el corazón de las personas. Jesús es quien conoce el corazón de las personas. Él es el que descendió del cielo, capítulo 3. Él es quien está por encima de todo, capítulo 5. Él es el pan de vida, capítulo 6. Él es quien da vida por medio de su palabra. Él es quien sacia la sed del pecador, capítulo 7. Y en nuestro contexto inmediato, acá en capítulo 8, versículo 12, dice otra vez: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es algo que va a repetir, recién lo leímos en versículo 5 del capítulo 9. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Por lo tanto, Juan presenta este milagro del ciego de nacimiento como una ilustración de la condición de los judíos, pero también de nuestra condición delante de Dios. Veamos en primer lugar lo que le pasó a este hombre, a este ciego de nacimiento. No nos vamos a complicar con detalles, pero dice: al pasar Jesús, versículo 1, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Todo esto que va a pasar, sirve para que la gloria de Dios se despliegue en este milagro. Y acá Jesús no está diciendo que este hombre o los padres de este hombre no tenían pecado, sino que está haciendo referencia puntualmente al tema de la ceguera. No es que eran impecables el ciego de nacimiento o los padres. Después lo vamos a ver, que evidentemente no era así. Pero en todo esto, la gloria de Dios se va a desplegar en este milagro. Mientras, si se fijan, los discípulos querían iniciar como un debate teológico. Empiezan con estas preguntas y el Señor acá les deja en claro el fin de esta situación. Y si uno piensa detenidamente, sea por pecado o no, Dios siempre es glorificado en lo que hace. Dios siempre se glorifica en lo que hace, especialmente en la salvación del pecador. Especialmente, una salvación que va a ser consumada en la cruz del Calvario más adelante, y eso es lo que Cristo mismo anticipa. Fíjese, versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y cuando dice la noche viene, está diciendo: viene el fin de mi vida, o sea, voy a entregar. Viene la noche, o sea, entre tanto que el día dura, entre tanto que yo estoy con ustedes, luz soy del mundo.
Y esta es una expresión de lo que va pronto a pasar. Fíjense, capítulo 12, versículo 35, de nuevo les va a decir: entonces Jesús les dijo, cuando anuncia su muerte, Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Es lo mismo que dijo antes, versículo 12 de capítulo 8. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo está diciendo, y entonces está demostrando luego de esta afirmación del versículo 4, que es como el clímax, pues si se fijan hay como una tensión en las preguntas de los discípulos y se llega al clímax de esta pregunta de que Él es la luz, entre tanto que el día dura, y entonces luego de esta afirmación Él va a demostrar quién es Él, dando vista al ciego. Versículo 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. También una referencia muy llamativa, porque el estanque de Siloé, y Juan aclara, significa enviado. Y el que verdaderamente iba a dar vista no era el estanque de Siloé, sino el enviado, con mayúscula. Tremendo. Nuevos ojos para este hombre ciego de nacimiento. Algo que algunos comentaristas ven comparado con la creación. Dios formando del polvo de la tierra al hombre, Cristo usando la misma tierra para restaurar la vista de este hombre, confirmando quien decía ser. Cuando usted lee, mi hermano, acerca de un milagro, no es para animarlo a desarrollar, no sé, programas de sanidad o organizar cruzada de milagros, no es para eso, no. Era para confirmar el mensaje, para confirmar quién era Él. Un mensaje que, gloria a Dios, tenemos completo en nuestra Biblia. Y entonces no necesitamos ya ahora de esos milagros o de esas señales, sino que tenemos la Biblia completa, el consejo de Dios completo para obedecer a su palabra. Y ahora a este ciego se le devolvió la vista física, tremendo. Pero aún no tenía vista espiritual, ¿se da cuenta? A él se le devolvió la vista física. Por eso, en primer lugar, esta es la condición del ciego. En segundo lugar, la confusión de los vecinos. Versículos 8 al 12. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Había confusión entre los vecinos, entre la gente de ahí del lugar. Hay incredulidad porque, no logran ver el milagro, ¿se da cuenta? No pueden verlo. Incluso, si sigue leyendo, hay como cierta insatisfacción a la respuesta del ex ciego. Ya no era ciego, tenía vista. Porque él les decía: yo soy. Y hay como una escena media tensa. Mi hermano, el milagro estaba frente a ellos. Y aún así hay confusión, está esta postura. En lugar de recibirlo con alegría, que hubiera sido lo normal. Che, qué bueno, tremendo lo que Dios hizo en tu vida. Te dio vista, podés ver. No vemos alegría, vemos escepticismo, vemos malas caras. Recuerde bien que este hombre era ciego de nacimiento y no tenía conocimiento de nada visual de su entorno. Solo sonidos, solo olores. Entonces, por lo tanto, las malas caras de sus vecinos eran desconocidas para él. Qué bueno, ¿no? Ser ciego de nacimiento, porque no conocía malas caras. Y él ahora recién está viendo a sus vecinos que no tenían ojos espirituales, tenían ojos para ver, como el sanado, pero su vista espiritual estaba nula, incapaz de ver el milagro.
Entonces, en el tercer lugar, versículos 13 al 17, vemos el desacuerdo que hay de los fariseos. ¿Por qué? Porque dice, versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Los vecinos, no conformes con su situación, llevan a este ciego ante los religiosos, estos mismos vecinos confundidos. Y fíjese de nuevo el escepticismo, la confusión, las preguntas que continúan. Ellos veían el milagro, pero estaban ahora los fariseos atrapados en sus tradiciones religiosas. Fíjese lo que dice el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, hablando de Jesús, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahí está la preocupación de los fariseos. El día de reposo. La disensión giraba en torno a estas tradiciones del día de reposo. Y cuando la gente se rehúsa a encarar honestamente la evidencia, evade el asunto, entonces es imposible llegar a una conclusión unificada. Y eso es lo que pasa en este lugar. En lugar de alabar a Dios por el milagro, se pusieron a buscar excusas para acusar a Jesús. Eso es lo que dice. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ellos querían matar a Jesús. Es algo que ya lo venían tramando, no es nada nuevo. En el 8:37, ahí unos versículos más arriba, está bien claro eso, cuando Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y en el 37, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Tremendo. Esta es la condición de estos fariseos que están en desacuerdo, y el ciego, o el ex ciego ahora, aún no entiende todo, pero empieza a considerar que Dios ha enviado a este hombre. Por eso dice, versículo 17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. O sea, ya está considerando de que evidentemente Dios está actuando por medio de este hombre, de este Jesús que realmente no conocía. Este hombre ha recibido la vista, pero no ve espiritualmente aún, no ve. Y entonces en cuarto lugar vemos la cobardía de los padres. Versículo 18 al 23. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. No creían. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Acá este versículo 18 nos sirve como de transición. ¿Se da cuenta? Es un momento tenso, hay un contraste bien grande y es un momento tenso ahí la intimidación de los religiosos. Fíjese, pónganse ahí en ese lugar, en un minuto. Debería haber sido un momento de alegría para estos padres. Eran los padres de un ciego de nacimiento y recobró la vista. Debería haber sido un momento tremendo de alegría, pero no fue así. Era increíble, ahora veía, pero no fue un momento de alegría. Nótelo ahí, versículos 20 al 23. Dice, sus padres respondieron, porque le preguntaron, ¿cómo es que ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Se empezaron a sacar de encima la situación, no sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Tremendo lo que está pasando. ¿Se da cuenta la cobardía de los padres? ¿La incredulidad de los padres? Esto dijeron, y aclara Juan en el Evangelio, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos
ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. ¿Se da cuenta ahí? Una situación tensa acá, en donde el ser expulsado de la sinagoga era algo peligroso, era algo grave. No era solamente que le cerraban las puertas de la iglesia y no venían. No, ser expulsado de la sinagoga era ser cortado socialmente. Era convertirse en un paria social. Era grave. Era ser rechazado por todos. ¿Por qué? Porque el sistema religioso regulaba todo, regulaba las relaciones sociales, las relaciones laborales. Era grave, no era así nomás, bueno, no me dejan venir más a la sinagoga o al templo, no, sino que era algo realmente grave. Y esta gente tenía miedo de eso. Y esto demuestra, evidentemente, que la visión espiritual de los padres también estaba nula. Estaba nula. Porque no podían apreciar el milagro en su propio hijo. No lo podían ver. No lo podían ver. ¿Y por qué? Porque era más importante el temor a los hombres. Si bien era algo serio ser excomulgado de la sinagoga, mucho más serio era rechazar la verdad y perderse para siempre. Proverbios 29-25 dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Los padres veían a los religiosos, pero no veían el resto de las cosas, y mucho menos a Jesús. Por eso era cobardía e incredulidad de parte de sus padres, de parte de los vecinos. Y ahora vemos la condenación, en quinto lugar, la condenación de los oficiales de la sinagoga, versículo 24 al 34. Note la ironía que hay en esta parte. Versículo 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre. La insistencia, ¿no? Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, y escuche la ironía: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Tremendo, porque le dicen da gloria a Dios, rechazan a Jesús, quien sí había dado gloria a Dios con el milagro. ¿Se da cuenta? Quien por medio de este milagro demostraba el poder de Dios. Demostraba cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Por eso en el versículo 3 el Señor había dicho, respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se estaban manifestando y los fariseos estaban rechazando eso. Pero fíjese, hermoso, la audacia de este hombre frente a la presión de los religiosos. Versículo 25. Dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Es como que ya empieza a confrontar a los religiosos. Si es pecador, que es lo que afirmaron, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Eso es lo que sé. Eso es lo que él ahora sabe, que él ve. Que él ve. Y luego, versículos 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? La insistencia. ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Por qué? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Tremendo, es como que hay mucha audacia realmente en este hombre. Recuerden, a sus padres tenían miedo de que fuera expulsado de la sinagoga. Este hombre no tenía ese miedo. Los fariseos alegan ignorancia acerca de Jesús. No sabemos quién es, de dónde viene, no sabemos. Por eso dice versículo 30 y 31, respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y a mí me abrió los ojos. Versículo 31, y sabemos, y empieza como les empieza a explicar teológicamente las implicancias teológicas de lo que dice este hombre. Es tremendo. Y sabemos que Dios no oye
a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Lo que dijimos, en el Antiguo Testamento no se registra una sanidad de esta forma, pero ahora la segunda persona de la Trinidad ha abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Recuerde que este hombre no conocía malas caras o malos gestos. Por eso, ¿a qué le podía temer? O sea, les habló y les dijo las cosas como eran, porque nunca hubo una restauración así, versículo 32. Dije, las implicancias teológicas son tremendas y ese es el propósito que tiene Juan al escribir el Evangelio. Que crean en el Cristo. Este milagro también está puesto para ese fin, para que el que lee o el que escuche crea que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida. Pero esto no mueve a los fariseos, no los mueve. Fíjese el orgullo de los fariseos. Versículo 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahí está el orgullo. Si los fariseos hubieran considerado honestamente los hechos, habrían visto que Jesús es el Hijo de Dios y habrían confiado en Él para salvación. Pero no fue así. En lugar de eso, atacaron al hombre porque le dicen: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas. Atacan al hombre y dice, lo echaron. Y lo echaron, lo expulsaron. Es echarlo violentamente. No sé, no nos dice ahí el Evangelio, pero es posible que lo hayan agarrado y lo hayan tirado a la calle. Es muy posible. Esto quiere decir que este hombre sí quedó aislado de todo, de su familia, de sus vecinos, de los religiosos que ahora lo veían como un publicano, un pecador. El apóstol Pablo, hermoso, nos recuerda a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 1, 27 al 29, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. Esto no es autoayuda, sin duda. La palabra de Dios no es de autoayuda, mi hermano. Esto escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué fin? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es la condenación de los fariseos, pero fíjense, sexto lugar, la conversión del pecador. Precioso. 35 al 38. Acá vemos la conversión del pecador. Leamos 35 y 36. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor? Para que crea en Él. Acá uno ve en este hombre falta de información. Este hombre no tiene en claro las cosas. Había recuperado la vista física, pero lo que apunta a la pregunta del Señor es acerca de la identidad del Mesías. La identidad del Mesías. Por eso, versículo 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es el Hijo de Dios. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Nuestro Señor en primera instancia hizo el milagro de la vista física de este hombre, pero ahora el mismo Señor le está quitando la ceguera espiritual. Se da a conocer a este hombre, quien como consecuencia, ¿qué es lo que hace? Le adora.
le adora. ¿Se da cuenta de la secuencia? Le adora. Y hay ironía en el relato, ¿no? En todo el relato. ¿Por qué? Porque aquel que no veía desde el vientre de su madre es el que ahora es el que ve, es el que finalmente tiene vista espiritual para también escuchar, porque no solamente la vista, sino que escuchó la voz de Cristo. Por eso más adelante el Señor, y está relacionado, por eso dije al principio, lea todo el Evangelio de Juan, porque hay una melodía, está todo conectado. Ahí en el capítulo 10, versículos 14 y 15, es tremendo. El Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 21. Versículo 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Mucha de la gente empieza a decir, de Jesús, bueno, tiene demonio y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, muy interesante lo que dicen otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahí está la referencia de nuevo. ¿Puede ser obra de Satanás esto? No, Jesús mismo dijo, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Versículo 27 va a decir, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquellos que sí tenían visión ocular, y esta es la ironía, no tienen mirada ni oídos espirituales. Este hombre, ahora con esta vista espiritual, le adoró, que es el sentido, es postrarse ante la deidad. No es solamente cantar una canción. No, le adoró. Y Jesús, siendo Dios, no rehusó recibir esta adoración. No le dijo, no, parate, tranquilo. No, porque Jesucristo es el Señor. Y lo reconoció de esa forma. No solo escuchó, no solo confió, sino que le adoró. Prosquineo es la palabra, es caer de rodillas, es postrarse, es rendirse. No solamente en un acto eventual, sino de corazón y entregando su vida, toda su vida. Ahora sí podemos hablar de la conversión de un pecador. Antes no tenía vista espiritual, ahora sí. Pero así como hablamos de la conversión de un pecador, tenemos que hablar en séptimo lugar, de la farsa de los que se autojustifican. La farsa de los que se autojustifican. Versículos 39 al 41, el final de este capítulo. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esta es la farsa de los que se autojustifican. La ceguera, lo dijimos al principio, la ceguera es imagen de la incredulidad, no solamente en este episodio de Juan, sino a lo largo de la Biblia, uno lo puede ver, y Jesucristo es el único que puede ofrecer vista espiritual. Es solamente por medio de Cristo que una persona puede ver espiritualmente. No hay otro medio. Es el único, no solamente que puede ofrecer vista espiritual, sino que es el único que puede dar vida espiritual. Por eso, versículo 39 dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Él es el único que puede dar
vista espiritual, vida espiritual. De hecho, hay personas que van a reconocer parcialmente este milagro más adelante. Es muy interesante. Pero aún en incredulidad, fíjese, ahí en el 10:37, 11, capítulo 11, versículo 35, Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Pero no creían en él. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? Reconocían el milagro. Pero hay incredulidad, haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús da vista espiritual y da vida espiritual por medio de su Espíritu. Algo que nadie puede hacer por otro pecador. Nadie puede hacer por otro pecador esto que hizo Jesús. Algo que ninguna iglesia puede hacer, algo que ningún pastor puede hacer, sino solamente Dios obrando por medio del Evangelio en el corazón del pecador. Nadie, mi hermano, mi amigo, nadie puede cambiarle el corazón a menos que Dios con su poder lo haga. Por eso acá en este capítulo 9 vemos gente que aún se creía salvo, con una autojustificación incrédula. Por eso dice versículo 40, versículo 40. Entonces, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? El punto acá es que reconozcan su ceguera, y no lo están haciendo. El pecado de incredulidad justamente se apoya en la religiosidad, en las tradiciones, en las ceremonias, en la moralidad, en el cumplimiento de ciertas formas, y eso impide ver al Señor. Eso impide ver al Señor. Hay una frase que usamos, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y de alguna manera la idea es esa: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Jesús les está diciendo eso: ustedes no quieren. Ellos creían que tenían ojos para ver, estaban cegados por su propio orgullo, por su justicia, por su tradición, por su interpretación falsa de la palabra de Dios. De ahí que el poder de la incredulidad, mi hermano, es terrible. El poder de la incredulidad es terrible, es fuerte, y es tan fuerte que solamente Dios puede contrarrestar eso. ¿Se da cuenta? Es solamente Dios el que puede contrarrestar el poder de la incredulidad en un corazón de piedra. Es el único, nuestro Señor. Solamente así el pecador puede reconocer a la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Puede ver el contraste entonces en lo que fue estos vecinos, los padres, los fariseos, con lo que fue finalmente el ciego? Este hombre finalmente vio a quien necesitaba ver. A quien necesitaba ver, y no le importó el costo. Lo expulsaron. Y aquel expulsado precioso fue recibido por el Salvador. Por eso dice más adelante Jesús, ahí capítulo 10, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Está hablando del buen pastor. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Interesante, Juan usa el mismo verbo de el versículo 34, cuando dice: y le expulsaron, en este capítulo 10, versículo 4, cuando ha sacado. Es el mismo verbo de expulsión y de sacar. Pero aquel que fue expulsado fue recibido por el buen pastor. Concluimos entonces que este capítulo, en primer lugar, vemos el carácter de la ceguera espiritual. Este es
carácter de la ceguera espiritual, algo que sufre cada ser humano, que ha pisado, que pisa y que va a pisar este planeta. No hay nadie que pueda decir, no, yo veo. Bueno, se está poniendo al lado de esta gente, de los fariseos. No, si yo veo. No hay nadie que haya pisado, que pisa y que pisará este planeta, que sufra de esta ceguera espiritual. Desde Génesis 3 en adelante, la condición de pecado del hombre, nos dice Pablo en Romanos 8:7, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden. Los designios es la manera de pensar de la gente, la forma de interpretar todo, la cosmovisión que traemos. Eso es los designios de la carne. Todo eso está en contra de cómo Dios piensa en su palabra. Todo eso está en contra. Esa mentalidad, esa condición está en permanente hostilidad contra Dios. Y por lo tanto jamás podría alguien voluntariamente ponerse bajo la autoridad de Dios. Nadie quiere eso. Nadie quiere ponerse bajo la autoridad de Dios. Por eso Dios tiene que obrar. Si no, es imposible. ¿Por qué? Porque el corazón incrédulo adora a otras cosas. Y tenga en cuenta el concepto que vimos de adoración, de postrarse, de humillarse bajo Dios. El incrédulo adora a su familia, adora su vida, adora su trabajo, adora lo que le da el sueldo, adora sus seguridades, adora su confianza puesta en estas cosas. Su vista no espiritual mira y se enfoca únicamente en las cosas de este mundo. Y ese es el carácter de la ceguera espiritual. Eso es con lo que luchamos. El cristiano lucha con esto también. Ese es el carácter de la ceguera espiritual en primer lugar. Pero en segundo lugar, este capítulo nos enseña sobre la naturaleza de la salvación y cómo se produce la vida espiritual en aquellos que creen y son salvos por gracia. Precioso este pasaje, porque fíjese, algo que quizá lo leímos rápido. Capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ese es el instante de gran importancia en este pasaje. Vemos a un ciego, vemos a vecinos confundidos, vemos a estos religiosos que están perplejos, a padres cobardes, pero al principio del relato vemos a alguien que vio antes que nadie. Jesús vio primero al hombre. Jesús lo vio. Eidón es la palabra. No solamente pasó, sino que lo vio con detenimiento. Lo vio. Y ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Ahí está la naturaleza de la salvación y la incansable iniciativa de Dios por el pecador. Ahí está. Y luego vemos de nuevo la iniciativa. ¿Se dieron cuenta después en el pasaje? De nuevo, capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. O sea, Jesús fue a buscar al ciego. Jesús buscó a este hombre. Así es la gracia de Dios. Así es el buen pastor. El buen pastor así es. Por eso dice más adelante, versículo 16, capítulo 10, también tengo otras ovejas. Otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Es el buen pastor el que busca a las ovejas. No es al revés. Usted no buscó a Dios. Nadie buscó a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Eso dice Romanos 3. Nadie, mi hermano.
Por eso está mal decir, no, una persona vino a la iglesia, qué bueno, está buscando a Dios. No, es una gran mentira. Es una gran mentira. Nadie busca a Dios. Es el Señor el que buscó a este hombre. Así es la gracia de Dios. Así es nuestro buen pastor. Así es como Dios fue glorificado en esta sanidad de este ciego de nacimiento. Y así Dios es glorificado en la salvación de los pecadores y también en la condenación de los incrédulos. Esa es la realidad. Y para terminar, fíjese, esta es la oración de Pablo, el apóstol Pablo. Una oveja descarriada, interceptada en el camino a Damasco por el Señor. Y Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso, una hermosa carta que hemos ya estudiado, y le dice, él ora por esta iglesia y les dice en capítulo 1 versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Ahí está la oración, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Le está escribiendo a cristianos que necesitan todavía ser alumbrados en el entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Ahí está Cristo, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero también les recuerda, y fíjese, la gracia de Dios en Cristo para todo el que cree, versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, o sea, desde el vientre de nuestra madre, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, ciegos como los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, y sigue hablando Pablo, en otro tiempo éramos ciegos espirituales de nacimiento como este hombre, pero su gracia fue mayor. Esta es
la naturaleza de la salvación, la iniciativa de Dios por medio de Cristo. Por eso es motivo no solamente para venir a alabar a nuestro Dios, sino motivo para hacer lo que hizo el ciego de nacimiento, adorarle. ¿Y qué es eso de adorarle? Es postrarse ante el Señor y es rendirse, no solamente en un acto eventual, sino con toda nuestra vida, con toda nuestra vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este precioso relato que nos deja el Evangelio de Juan. En tu providencia nos has dejado esta narración para mostrarnos tremenda imagen de lo que es una realidad en cada uno de nosotros, nuestra ceguera. Pero también, Padre, gracias, porque en ese relato muestras tu misericordia por pecadores que no te buscábamos, tú nos viste desde antes de la fundación del mundo, tú dejaste a un lado tu condición, gloriosa condición de ser Dios mismo sentado junto al Padre y te humillaste para tomar esta forma nuestra, sin pecado, para venir a redimir un pueblo que honestamente, Padre, cuán rebelde somos como ovejas. Pero gracias por tu justicia. Gracias por tu gracia, que es la que nos sostiene. Gracias por tu vara y tu cayado, que infunde aliento a nuestra rebeldía. Y gracias por tu palabra, que nos da el consejo permanente para santificar nuestra vida delante de ti. Señor, gracias porque también vemos tu iniciativa en la salvación, y ese es el deseo nuestro, Padre, que todo corazón rebelde contra ti, que escucha acerca del Evangelio, Padre, corra a ti, que puedan verte, Señor, que puedan postrarse delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo con tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordarlo en estas semanas que tenemos por delante, a fin de que no solamente nos gocemos en este Evangelio, nos gocemos en nuestra salvación, sino que también tengamos presente cuántos ciegos espirituales tenemos alrededor nuestro, Señor, que ellos puedan ver. Es nuestro anhelo, pero confiamos en tu poder, que es tu poder el que va a abrir esos ojos. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.